Capítulo 45. Catedrales. La opinión y la creencia no es en manera alguna prueba inobjetable de la verdad, porque en la mayoría de los casos los que aceptan las apariencias de la verdad son los necios e ignorantes. Así pues, como el búho queda ciego por el brillo del sol, así el brillo del rostro de la verdad os cegará cuando te le acerques. Así fue dicho, así fue escrito. Así que cuida mucho lo que aceptes como verdad indisoluble. No seas que estés recibiendo solo la sombra de lo que te dicen como verdad. No te conviertas en otro mediocre que acepta lo que oye, solo porque tiene palabras dulces untadas de Dios. Las catedrales, grandes construcciones destinadas a las reuniones de los religiosos. Hay cientos de construcciones en el mundo, la mayoría construidas durante la edad medieval de la civilización humana, si es que así se nos puede llamar. Grandes edificaciones llenas de un esplendor, de una magnificencia. Imposible no sentir algo al pasar por una de ellas o entrar para quienes han podido hacerlo. Pero, ¿qué secreto guardan estas construcciones? En la antigüedad el campesino que vivía en los campos trabajando duramente la tierra y cada día de misa asistía a rendir el culto que en su pueblo profesaban, y al entrar en aquella llamada casa de Dios, la persona quedaba encantada. De seguro se sentía atraído con el tamaño, los colores de los vitrales, la luz tenue de las velas, el latín con el que hablaba el sacerdote, la atmósfera, destinada a hechizar a la persona, por así decirlo, una construcción perfecta para la manipulación de masas. Antes de las catedrales fue el tabernáculo de Moisés, una especie de campamento móvil que era guiado por una nube, en donde habitaba el falso Dios Jehová, que cuando se detenía se armaba el campamento, y a través del arca, como un medio de comunicación, él daba las instrucciones a su pueblo. Luego el templo de Salomón, el cual está a la espera de su tercera construcción, la cual traería grandes desastres, la llegada del anticristo y la instauración definitiva del nuevo orden mundial. Sin mencionar el sacrificio perpetuo, que es algo descabellado y fuera de toda lógica posible. Si tienen dudas, den una vuelta por el Antiguo Testamento y echen un ojo a Levítico. Ya posterior, estas famosas catedrales de arte romanesco, en un principio, para luego pasar a los oscuros góticos, según los entendidos, la ciencia que ocuparon las personas para su construcción era extraterrena, traída desde la estrella de Sirio por seres de oscuridad, para que se construyeran estas antenas de transmisión de energía, según mi punto de vista, ciencia que recibe el nombre de arqueometría. Pues la pregunta es, ¿cómo personas ignorantes y analfabetas de ese entonces poseían el conocimiento necesario para edificar tamañas obras a la perfección? Haciendo que aquella catedral tenga fenómenos de resonancia para engañar a los sentidos y dar una impresión de divinidad junto a toda la parafernalia existente. Se dice que los masones fueron y son quienes guardan estos secretos. De hecho, la palabra masón en su traducción sería constructor. Son estructuras diseñadas para el manejo de energías construidas en lugares precisos, en donde se aprovechan las vibraciones telúricas, el pasar de aguas subterráneas, todo para que el pensar que evita el ser humano sea dominado. Aquel pensar electromagnético que generamos es absorbido en estas construcciones y mediante las torres es enviado a quizás qué tipo de energía en lo astral. Toda esa devoción del creyente es para alimentar a alguna larva que come y digiere la fe de los incautos, que van a esos lugares en busca de una salvación que no está ahí. Hechos, capítulo 17, versículos del 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
Entonces, ¿para qué ir a un lugar en donde se manipulan las energías de las personas? Si el Padre Creador habita dentro de nosotros y nos movemos en Él, aquellas catedrales son una especie de baterías gigantes que mediante los ritos, que parecen ser magia blanca, quitan la energía al ser humano, cegándolo y llevándolo a un pensamiento lineal que es solo la ceguera ante lo verdadero que habita en su interior, para hacerlo creer que con asistir a ceremonias y ser parte de un pensamiento común ya tiene la salvación en un proceso de avance continuo. Dormimos en estos lugares, dormidos en estos lugares y sus similares de iglesias que cuales pequeñas baterías van quitando la energía al creyente, gente que solo piensa en lo elemental, lo básico, omnibulados por la materia que les produce la ceguera espiritual. Al ingresar las personas a estos lugares sienten un sosiego, una mística, una falsa experiencia divina que está calculada en su totalidad, con lo grande de la edificación, el sonido del interior, la vestimenta del sacerdote, todo predispuesto para engañar a los sentidos, vitrales que cambian la energía pura del sol para dar un ambiente de penumbra, de oscuridad, de silencio, mortuorio, practicando aquellas misas que someten nuestro pensar. Grandes obeliscos para dirigir la energía al Mesías, masa de oscuridad que come todo el mal pensar de los humanos, del cual hablaremos en el siguiente capítulo. Debemos construir un nuevo pensamiento lejos de estos lugares que someten al humano, conocer quiénes somos, no amoldarnos al pensamiento de la masa. Desde tiempos pretéritos se han construido estas inmensas edificaciones para que habiten seres con esencias malignas, castillos, palacios, siempre de gente acaudalada que en realidad no necesita de tanto espacio para vivir. No se debe imitar similar conducta, siempre va a ser mejor vivir con lo justo y la justa holgura, sin pasar necesidades de tener en exceso y perder la esencia espiritual por cachureos que no tienen ni un valor en el mundo espiritual. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón, tu Señor has dicho que habitas en la oscuridad. Tu Señor ha dicho que habitas en la oscuridad, pero yo te tú, Señor, has dicho que habitas en la oscuridad, pero yo te construiré un templo para que habites allí por siempre. Ya sabemos qué tipo de seres o energías habitan en estos lugares encegueciendo masas que dan por sentado que van al lugar del bien. En su ignorancia de complacencia, solo retrasan cada vez más su avance espiritual, con oídos sordos a lo nuevo, renegando a pies juntos semillas de bienestar. El tiempo apremia. No hay que ceder ni un centímetro a la oscuridad. El mundo ya está lo suficientemente corrompido para dejar que se hunda otro tanto. Despierta.